¿Qué pasa, maquinitas? Bienvenidos a Sendit. Hoy vamos a ver cómo hacer un diagnóstico, un chequeo o una revisión periódica, en este caso hoy, a vuestra bicicleta de carretera. Si tenéis un viaje, tenéis una carrera y queréis saber que vuestra bicicleta cumple al 100% con lo que esperáis y que no va a aparecer en un futuro alguna avería un poquito más costosa de lo que nos gustaría, quedaos al vídeo porque vamos a hacer el chequeo paso a paso a fondo. ¡Vamos para allá! Empezamos de mitad de la bicicleta hacia atrás y cuando tengamos esto comprobado, seguimos de mitad de la bicicleta hacia adelante. Lo primero que debemos comprobar es el desgaste de la cadena y para ello tenemos que tener sí o sí, lo siento, o sí también, un medidor de cadena. Si no lo tenéis, pues os lo dejo también en la descripción para que podáis comprarlo. Todos tienen dos medidas y indican porcentajes de desgaste distintos en la cadena. En este caso, Partool nos indica 0,5, que sería el 50% de desgaste de la cadena, o 0,75, y esto ya vamos a ver lo que significa. Vamos a empezar metiendo en un lado de la cadena sobre un eslabón esta parte y lo dejamos caer. Si el pitorrillo, digamos, entra dentro de la cadena, esto significaría que hay que cambiar la cadena. Y es importante, yo no, lo voy a comprobar, en este caso, como veis, no me entra. Si nos entra el 0,50, tenemos que intentar meter el número más grande, que es el 0,75 en este caso. En este caso, lógicamente, no entra el 0,50, no entraría el 0,75, como veis. Pero si a vuestra cadena os ha entrado el 0,50 y luego os ha entrado el 0,75, lo siento muchísimo, pero tenéis que cambiar toda la transmisión. Es decir, por no haber cambiado la cadena a tiempo, todos aquellos componentes por los que ha ido pasando esta cadena se los ha cepillado. Tanto platos, roldanas, cassette y la propia cadena. Tenéis que cambiar todo. Muy bien, pues una vez visto el desgaste de nuestra cadena, vamos a ver cómo se encuentran de ajustados los cambios. Empezamos con nuestro plato pequeño y vamos a ir viendo el cassette, el piñón, cómo está. Empezamos a subir. Si vemos que sube ágil, no trinquetea y no hace nada raro en todas y cada una de las coronas, perfecto. Si vemos que sube lento, es que le falta tensión. O incluso hay veces que le das al clic al pulsador de la maneta y no sube y se queda trinqueteando. Triqui, triqui, tri. En ese caso, pues habría que darle mucha tensión. Por el contrario, al bajar, si vemos que pulsamos y baja rápidamente, fenomenal. En cada una de las coronas. Si vemos que pulsamos y no baja o baja lento, tendría demasiada tensión. Y si pulsamos y no baja ni de blas, por más que pulsamos 2, 3 o un montón de veces, tendríamos un problema muy seguramente de desgaste en el cable y funda de la cadena. Puede ser que el cable esté muy oxidado, la funda muy desgastada, se haya roto algún filo de este cable y se haya quedado hecho un nudo dentro de la propia funda. Bueno, pues ya sabríamos cuál sería el diagnóstico. O quizá la patilla de cambio, que lo veremos ahora, está doblada. Bien. Visto con el piñón, con el plato pequeño, perdona, nos pasamos al plato grande y hacemos exactamente lo mismo. Subimos uno a uno. Ponemos la oreja. A ver si sube rápido, ágil, sube lento, no sube. Bien, aquí damos al mira ajuste para subir a los piñones más superiores, más grandes. Perfecto. Bajamos, lo mismo, sube lento, sube rápido, o sea, perdón, baja lento, baja rápido, no baja, ¿por qué será? Bien. Los cambios ya los tenemos vistos. Si os ha pasado cualquiera de estos síntomas que os comentaba, pues tenéis que darle o quitarle tensión o incluso necesitará alinear la patilla de cambio, como veremos justo ahora, o cambiar cable y funda. Vale, vamos a ver los platos. Empezamos por el plato pequeño. Lo que tenemos que hacer en el plato pequeño es ver que en la corona más grande del piñón, digamos que es la cadena puesta lo más cercana a la bicicleta posible, no nos roza en el patín del interior del cambio de los platos, ¿vale? Lo subimos al piñón más grande, hasta arriba, y pedaleamos lentamente y ponemos la oreja. ¿Se oye? No. Perfecto, seguimos. Vamos a bajarlo al extremo total, abajo, casi abajo del todo, perdona.
a falta de 2 piñones pequeños. Aquí tampoco debería rozarnos en la pletina exterior del cambio de los platos, del desviador. Perfecto, no nos roza. Si bajamos uno más, empieza a rozar. Perfecto. Subimos plato, vamos a comprobar el grande. En el piñón más pequeño, es decir, con la cadena lo más externa posible, no debería rozarnos en el patín exterior del desviador delantero, del cambio de los platos. Ponemos la oreja, giramos. No suena. Ok. Y lo mismo hacemos. En el plato grande sí podemos poner el piñón más grande. Pues vamos al extremo opuesto. Vale. En el extremo opuesto, en el desviador tenemos 2 posiciones. Bajamos un clic. Y aquí no debería rozarnos en la pletina interna, la más cercana a la bicicleta, del desviador del cambio de los platos, el desviador delantero, ¿vale? Si nos roza, tendríamos que quitarle tensión al cable que acciona el desviador delantero. Y, por el contrario, perdón, no lo explico antes. Si nos rozaba en el piñón más pequeño y plato más pequeño, a falta de 2 piñones, perdona, tendríamos que darle tensión para evitar que roce, ¿vale? Jugamos con la tensión del cambio. Bien. Siguiente paso, vamos a comprobar que no tengamos holgura en el pedalier. E incluso podemos quitar tensión con la mano en el cambio y girar con la mano las bielas. Con lo primero que hacemos palanca vemos que no tenga holgura y en ese caso tendríamos que valorar si no está bien apretado la tapa y los tornillos de las bielas, o el pedalier está tan fundido que estén los rodamientos reventados y coge holgura. Habría de cambiarlos. Y cuando pulsamos el cambio y giramos a mano las bielas sin tensión de la cadena, ahí vamos a notar cómo giran los rodamientos. Si no lo notáis, genial, pero si lo notáis, ahí ya os empezará a decir que seguramente toque cambiar los rodamientos del pedalier porque estén un poquito gripados o les haya entrado tanta mierda que ya les cuesta rodar bien. Perfecto, abandonamos la parte central y nos vamos ya a la parte trasera. Vamos a ver que la rueda trasera no tenga holgura ni en el buje ni en el núcleo. Es decir, cogemos la rueda en sus extremos y hacemos fuerza lateralmente. Comprobamos. En este caso, perfecta. Y ahora cogemos la corona más grande del cassette o del piñón y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer fuerza lateral, forzándolo hacia los lados. En este caso, perfecto. Tanto rodamientos de buje como de núcleo, o sea, del buje trasero en general, no tienen holgura, pero vamos a ver si están gripados. Para ello, vamos a rodar la rueda y con poner las manos en las punteras del cuadro vamos a notar si hay una rumorosidad, es decir, si vibra la bicicleta o suena. Eso querría decir que los rodamientos del buje están mal. Y por el contrario, si pedaleamos hacia atrás y ponemos la mano en la puntera del lado del cassette lo más cercana posible al eje. Voy a poner un piñón un poquito más grande para que no me dé problemas. Vale. Podríamos notar si vibra el cuadro, tiene esa rumorosidad, y entonces ya tendríamos que meternos a ver si los rodamientos del núcleo, que suelen ser los que más fallan, hay que cambiarlos o no. Perfecto. Esto ya está perfectamente comprobado. Ahora vamos atrás. Si los cambios te subían bien, pero sobre todo en las coronas más grandes, cuando le dabas para bajar, bajaba lento o incluso tenías que pulsarle 2 veces o 3 incluso para que baje, y cuando baja, baja de golpe, muy seguramente tienes la patilla doblada o cable y funda del cambio desgastado. Así que nos colocamos en la parte trasera de la bicicleta y con el cambio en una posición del cassette intermedia vamos a ver desde atrás
que el cambio esté perfectamente alineado con la bicicleta, que no esté ladeado, incluso torcido. Si tienes muchísimas bicicletas, eres un flipado de las bicis como yo, y sobre todo, si montas en montaña, sí te diría que tuvieras uno de estos. A ver, no este porque no es el caso, pero yo empecé con uno mucho más sencillo y os lo dejo también en el enlace de la descripción y he tirado años con ese, así que os hace el apaño perfectamente. Pues el siguiente paso sería girar la rueda trasera y con un dedo, con el pulgar mismo, os apoyáis en el tirante de la rueda trasera y acercáis vuestro dedo a la llanta. Cuando la acerquéis, vais a ver la distancia que queda de vuestro dedo a la llanta y si la rueda pasa a una distancia constante todo el rato o va oscilando e incluso os llega a rozar el dedo. Si está a una distancia constante todo el rato, perfecto, tenéis la rueda impoluta. En carretera no suelen sufrir mucho, la verdad, así que no debería ser uno de los mayores problemas. Pero si oscila un poquito, incluso os llega a rozar el dedo, pues en un punto, en 2 puntos, tendréis que centrar la rueda de la bicicleta. Si es muy poquito, incluso aquí en la bicicleta podéis hacerlo con una llave de radios, o tenéis que tener un centrador si está hecha polvo. En ruedas de carretera con pocos radios, a poco que toquéis, se desvía muchísimo, así que tener mucho tiento. Bien, pues ya que estamos atrás, vamos a ver que nos queda perfecto para mirarlo el desgaste de las pastillas traseras. Aquí lo que tenemos que ver es la pastilla, el disco que está en medio y las pastillas que están en los lados. Intentar alinear la vista con los ojos a esta vista y ver que el disco no esté más pegado a la pastilla externa o a la pastilla interna, que podría ir la rueda frenada o incluso darnos ruidos. También que el disco no esté muy doblado o tan doblado como para rozar en un punto y tendríamos que enderezar el disco. O ver que las pastillas tengan el suficiente ferodo, que se ve que tienen un poquito de ancho, para no estar frenando con el metal de la pastilla, ¿vale? Así que con esta vista sacáis todas estas cosas. Ahora vamos a la parte delantera. Una vez estamos aquí, vamos a hacer como con la rueda trasera. Vamos a coger la rueda en su exterior, en las partes opuestas, y vamos a hacer fuerza lateralmente, intentando torcerla. Aquí vamos a notar si tenemos holgura en el buje trasero. Vamos a hacer lo mismo, vamos a dejar rodar la rueda y vamos a poner los dedos en la parte más baja de la horquilla, lo más cercana al eje, y aquí vamos a notar si gira perfectamente y no notamos nada en la llama de los dedos o notamos esa rumorosidad, ese ruido. Entonces ahí tendríamos que cambiar, sí o sí, los rodamientos del buje delantero. Vale, ya que estamos aquí en la rueda delantera, vamos a dejarla correr. Igual que en la trasera, vamos a poner nuestra mano en la horquilla y acercamos el dedo a la llanta delantera. Y aquí, al verla girar, en este caso sí nos roza. Tiene un punto en el que está descentrada, así que tendríamos que, con los radios, ir ajustándola en el centrador para dejarla perfecta. Ya que estamos aquí, exactamente igual que con la rueda trasera. Vamos a alinear la vista con el disco y con las pastillas. Y hacemos girar el disco. En este caso ya estoy viendo y estoy escuchando que el disco está muy cerca de la pastilla más externa y está rozando. Tendríamos que ajustar la pinza de freno para que el disco caiga exactamente en medio. También vemos si está doblado, si no. Bueno, en este caso no. Y las pastillas también vemos aquí el desgaste, si les queda un poquito de ferodo o están completamente fundidas y está ya rozando con el disco. En ese caso, muy aconsejable cambiar el disco porque se lo devora. Vale, una vez estamos aquí delante, giramos 90 grados la dirección y con una mano en la potencia y con otra mano en la horquilla vamos a hacer la misma fuerza que con la rueda. Vamos a intentar forzarla lateralmente y de esta forma veremos si tiene holgura en los dos rodamientos de la dirección. Perfecto, esta no tiene nada de holgura. Pues vamos a poner la mano en los dos rodamientos, en el cuadro, en la pipa de la dirección y a notar si tiene esa rumorosidad, si vibra, si cruje. En este caso cruje un poquito, pero porque el guiado interno pasa por las fundas y dentro del cuadro se mueven. Hay que distinguirlo. Cuando
suena o vibra una dirección, suena y se nota. Suena un ¿vale? Así que bueno, en este caso está perfecto. Y ya que estamos aquí, comprobamos el tacto del freno delantero. Frenamos mientras giramos la rueda. Perfecto, tiene un tacto bueno, un recorrido bueno, bastante bien. Sí que silba un poquito, o sea que hay que engrasar los mecanismos del freno. Y ya lo hacemos exactamente igual con el trasero. Perfecto, tiene un tacto estupendo. Y por último, vamos a ver el desgaste de nuestros neumáticos, de nuestras cubiertas. Las ruedas de carretera se desgastan de forma plana, por completo. Son originalmente redonditas y de repente se vuelven planas por arriba. Y tienen unos agujeritos. Estos agujeritos, cuando desaparecen, significa que tenemos que cambiar las cubiertas. Digamos que es como el testigo de los neumáticos del coche. Exactamente igual. Y en este caso, la rueda trasera está bastante plana y han desaparecido. Y la rueda delantera, vamos a buscar los agujeritos. Ostras, también. Si vais con cámara, muy aconsejable, ya que cambiáis cubierta, cambiar también las cámaras. Y si vais tubelizados, como es este caso, pues tenéis que rellenar el líquido tubeless por narices. Pues ya estaría, maquinitas, ya tenéis vuestra bicicleta al 200%. Ya os podéis ir perfectamente y tranquilos a ese pedazo de viaje, a esa carrera guapísima que estáis esperando, o simplemente estar tranquilos porque vuestra bicicleta cumple al 100% hasta la próxima revisión. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si estáis en Madrid, os dejo el link en la descripción para que podáis reservar si queréis alguna cita en el taller y que os eche un cable con algo más. Y nada más, nos vemos pronto. Si os ha quedado alguna duda, alguna consultilla, dejadla en los comentarios. Y si queréis que haga un vídeo más detallado sobre alguno de los aspectos que hemos tratado, me lo dejáis ahí. Muchísimas gracias. Chao, chao.